Introducción. La teoría de grafos surge en el año 1730 cuando el matemático Euler trató de modelar un problema no resuelto, el cual fue llamado el problema de los puentes de Königsberg. Se trataba de cómo probar que no había solución al problema como tal, que era atravesar 7 puentes y pasar por 4 zonas diferentes, partiendo de una zona y terminando en la misma zona. La teoría de grafos nos ayuda a representar cualquier sistema por medio de un diagrama en el cual estará formado por vértices, que serán sus componentes, y aristas, que indicarán su relación. Dentro de la rama de la administración y la contaduría, con esta teoría tenemos una gran ventaja en la ejecución de proyectos que se basan en modelos matemáticos, porque gracias a esto tenemos una mejor manera de expresarla en donde la solución o posibles soluciones de los problemas se evidencian, organizando toda la información de manera gráfica, y así se crean estructuras sencillas en las cuales se van tomando las decisiones en paso, donde uno tras otro nos lleva a la solución definitiva del problema. Ahora hablaremos de qué es un grafo. Un grafo de dupla G es igual a X, U, donde X es el conjunto finito y no vacío de elementos llamados vértices, y U es el conjunto cuyos elementos se componen de aristas. Los vértices X se llaman usualmente X1, X2, X3, así sucesivamente, y se representan con puntos. Las aristas se llamarían U1, U2, U3, así sucesivamente, y se dibujan con líneas. En los problemas podemos identificar los vértices como objetos físicos, ciudades, personas, PC, fechas, direcciones, entre otros. En cambio, las aristas son conexiones que pudiesen ser carreteras, conexiones de red, cantidad de vuelos, caminos más cortos en 1 metro. Grado de un grafo es el número de aristas que inciden en el vértice. Ejemplo, si nos podemos fijar en el ejemplo que está aquí, C está unido tanto al vértice E, F o D mediante aristas. Entonces decimos que el grado del grafo es de 3. Ahora, si vamos al vértice E, podemos darnos cuenta que están utilizando 4 aristas. E con C, una arista. E con F, otra arista. Y F, que está utilizando 2 aristas más. En total sería 4. Entonces el número de grados sería 4. Tipos de grafos. Multigrafo es un grafo no orientado con múltiples aristas entre pares de nodos. Grafo simple es un grafo sin bucles, sin múltiples aristas entre pares de vértices. Grafo completo. Para todo par de vértices de G existe por lo menos una arista que los une. Por lo tanto, un grafo completo de n vértices es aquel que tiene sus n vértices mutuamente adyacentes. Subgrafo de G igual a x, u. Engendrado por el conjunto A que pertenece a X, es un grafo cuyos vértices pertenecen al conjunto A y cuyas aristas son aquellas de G que tienen las dos extremidades en A. Grafo parcial de G. XU, engendrado por B que pertenece a U, es el grafo G igual a XB cuyos vértices son los mismos de G y cuyas aristas son las que conforman el conjunto B que pertenece a U. Subgrafo parcial de G. Es un subgrafo de un grafo parcial de G. Grafo bipartito. Es un grafo cuyo conjunto de vértices puede ser partiocinado en dos clases, x1 y x2, de tal forma que dos vértices de la misma clase no sean jamás adyacentes. Se nota G igual a x1, x2 y u. Grafo bipartito completo. Es aquel en el que para todo elemento de x1 y todo elemento de x2 existe por lo menos un arco que los liga. Un grafo simple bipartito completo con P elementos en x1 y Q elementos en x2. Se nota QP, Q. Grafo regular. Es aquel en el que todos sus vértices tienen el mismo grado. Tipos de grafos. Grafo ponderado. G es igual a XUW, donde XU es un grafo y W es una función. WU igual a sus enteros positivos. Si sub U pertenece a U, WU es llamado el peso de las aristas U. Estos pesos corresponden según la aplicación a costos, capacidades u otras propiedades de las aristas o arcos. Cuando se desea asignar valores negativos o reales a los pesos de las aristas, se debe tener especial cuidado en la elección de algoritmos, ya que con la correctitud de los mismos pueden depender de la restricción a sus positivos. Grafo conexo es aquel en el que para cada par de vértices de G existe una cadena que los une.
Grafo isoformo. Es cuando dos grafos entre ellos existe una biyección entre BG y BH que conserva las adyacencias. En estos tres ejemplos, el tercer grafo no es isoformo, porque los vértices de grado 3 están unidos. El grado 1 y el grado 2 son isoformos. Podremos preferir el grado 2 si estamos dibujando un circuito, ya que sus aristas no se cruzan. Camino, cuerda, circuito y ciclo. Un camino en un grafo G es una secuencia de vértices distintos. Una cuerda en P es una arista que une dos vértices no consecutivos de P. Un camino inducido es un camino sin cuerda. Denotamos por PK al camino inducido de K vértices. Un circuito en un grafo G es una secuencia de vértices, no necesariamente distintos, donde las aristas siguen un patrón que determina e inicia en el mismo vértice. Se llama ciclo al grafo que sigue una secuencia cíclica no teniendo fin y repitiendo sus vértices y aristas en un mismo orden. Teorema o ciclo de Hamilton. Sea G un grafo, un camino de Hamilton es un camino que recorre todos los vértices una sola vez. Un circuito de Hamilton es un camino cerrado que recorre todos los vértices una sola vez, salvo los extremos. Un grafo con un circuito de Hamilton se denomina grafo de Hamilton o grafo hamiltoniano, puesto que a la hora de buscar un camino o circuito de Hamilton no podemos pasar dos veces por un mismo vértice. No es posible que el camino contenga dos lados paralelos, ni que contenga lazos. Supondremos por tanto en esta sección que todos los grafos que intervienen no tienen ni lazos ni lados paralelos. Teorema o ciclo de Euler. Es un ciclo o camino que comienza y termina en el mismo vértice, que incluye cada arista del grafo exactamente una vez y que puede tener vértices repetidos, es decir, un ciclo que incluye todas las aristas y que éstas no se repitan. Matriz adyacencia. Dado un grafo de G de orden P y tamaño Q con BG, vértice 1 y vértice 2, se define la matriz adyacencia A de G como la matriz PXP definida. Esta matriz es simétrica y su diagonal es 0. La matriz adyacencia de un grafo es simétrica. Si un vértice es aislado, entonces la correspondiente fila, columna, está compuesta solo por ceros. Si el grafo es simple, entonces la matriz de adyacencia contiene solo ceros y unos, matriz binaria, y la diagonal está compuesta solo por ceros. Matriz de incidencia. Dado un grafo simple G, que es igual a B, donde N son los vértices y M son aristas, ejercicio número 1. ¿Se puede partir desde la estación de metro de Plaza Venezuela y volver a ella sin repetir las mismas estaciones de metros? Sí, sí se puede. Empezando desde Plaza Venezuela, pasando a Zona Rental, después Parque Central, Nuevo Circo, Teatros, Capuchino. De Capuchino se agarra hacia el Silencio, se camina hacia Capitolio y de Capitolio se agarra hacia La Hollada, Parque Carabobo, Bellas Artes y Colegio de Ingenieros, y llegando a Plaza Venezuela. Con esto se cumple el teorema de Hamilton, ya que tiene un recorrido en forma de circuito, partiendo y finalizando en el mismo vértice, y pasando solamente por un vértice desde el inicio hasta el final. También se puede hacer este mismo circuito a la inversa, empezando desde Plaza Venezuela y agarrando el de Colegio de Ingenieros, Bellas Artes, y así sucesivamente hasta llegar a Plaza Venezuela, y haciendo el mismo recorrido. Ejercicio número 2. Dadas las matrices de adyacencia A, B y C de tres grafos, indicar cuáles de estos cumple con isomorfos. Si sumamos los elementos de las filas y obtenemos el grado de cada grafo, podemos establecer una relación. El grado de A es 5, el grado de B es 5 y el grado de C es 12. Esto quiere decir que entre A y B se puede establecer el isomorfismo, donde las líneas de puntos indican la correspondencia entre los vértices y se observa que se conserva el grado de los vértices por el isomorfismo. Ya que C no obtiene el mismo grado, no se cumpliría ningún isomorfismo entre ellos, ni entre A ni entre B, con C. Pero entre A y B sí se cumple.
Ejercicio número 3. Dado el grafo G con matriz de adyacencia, indicar si esa matriz es conexa. Lo primero que hay que hacer es representar esta matriz en una gráfica. Al representarlo podemos ver que eso es conexo, porque ya que los grados de los vértices son respectivamente 3, 2, 4, 3 y 2, como hay exactamente dos vértices con grados impar, admite un camino loriano, y ninguno de los vértices puede tener grado 5. Es conexo porque sus vértices están conectados entre sí, y ninguno queda por fuera de esta figura. Conclusiones. El teorema de grafo es una solución matemática que se puede aplicar en varios campos, tanto sociales, científicos y de trabajo, ayudando así a la toma de decisiones para ejecutar un proyecto, el cual tiene varias posibles soluciones, con la cual, analizando en detalle toda la información suministrada, podremos conseguir en un corto tiempo y un menor costo el mejor resultado de esta problemática, ubicando así las mejores vías la cual recorrer para llegar a este resultado.